Papá Dios dijo, parirás con dolor por el pecado original. No, no es así. Papá Dios dijo, parirás con dolor para que tu adrenalina y tu oxitocina favorezca al bebé. ¿Ok? Para eso es el dolor, para favorecer la mejor adaptación del bebé al medio. Entonces, eso es importante. Soy Lorelei. Y yo soy Dalí. Aquí venimos a hablar de todo. Lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, las pequeñas victorias y los grandes éxitos. De las frustraciones, las dudas, las certezas, los maridos, la familia, los hijos. De todo lo que nos dé la gana. Desde la ciencia hasta la experiencia, la maternidad, la lactancia, el posparto, la menopausia. El trabajo, la economía, el arte, la música, literatura, la vida misma. Porque aquí se habla claro y sin receta. De la A a la teta. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, dependiendo del momento en que nos vean, porque esto puede ser cuando ustedes quieran. Bienvenidos a nuestro podcast de la A la teta, donde hablamos claro y sin receta, pero hecho con mucho amorcito, por favor, que no se olvide, que no se olvide el amorcito. Doy Dalí tiene cara de hablar con amorcito. Él me conoce de ese lado, sí, él claro. sabe que sí. Siempre. ¿Verdad? Y a ti que te conozco siempre también, los dos. Nada, bueno, ya se dieron cuenta del invitado maravilloso que nos acompaña, colega, amigo. No vamos a dar más cosas porque puede ser peligroso. La ubicación por GPS, todas esas cosas. Pero es un experto en su área, aquí en la ciudad, en el país, porque en realidad Orlando es excelente en el ejercicio de su profesión, pero tiene una característica especial y única porque no todos cuentan con ese beneficio, servicio, bendición de ser proparto. Y no es solo proparto, sino que desde que esto se comenzó a gestar, Orlando nos ha acompañado en otros proyectos y también nos ha acompañado como parte del pool de invitados que tenían que venir a acompañarnos. Es que cuando dijimos o empezamos a gestionar ciertas cosas para que esto se diera, siempre estuvo primero como invitado y segundo que forma parte del equipo de gente que trabaja. Orlando, esto es tan importante, que Doy Dalí no ha permitido hombres Yo sabía que en ella este iba a podcast. decir. Yo no lo iba a dejar pasar, no me lo ha permitido. No me digas eso. Usted es el primer hombre en esto. Bueno, vamos a representar la masculinidad, pero bien representada. Bien representada, porque Claro. es que tenía que ser así. Claro. No iba a ser cualquiera, iba a ser Claro, no. Orlando. No, y yo creo que esa masculinidad que debe cambiarse debe ser una masculinidad de paciencia. Nosotros los hombres tenemos que aprender a ser pacientes. Y de sensibilidad. Y o sea, de sensibilidad este hacia Orlando es un tipo, pero un tipo sensibilidad sensible, hacia la mujer, respetuoso, o sea, tiene... la familia, hacia los pacientes, hacia los amigos, hacia las amigas. Sí, tiene una personalidad completamente zen. No, tampoco. Ay, no, Orlando. Pero uno trata. Sí, no, Uno Orlando es trata. demasiado. No es que se te da fácil, Orlando, es que tratas. No, trato, claro, Trata, que ¿verdad? siempre, sí, claro. Sí, es un Por lo menos trabajo. eso transmite. Hay momentos de estrés en nuestra profesión que uno tiene que dominar, ¿no? La situación. Y en lo de ustedes más. Sí, la de cualquiera de ustedes. La de ustedes, Sí, un sí. niño, una madre, tú como cirujano y mastólogo. Siempre requiere sentarse con sus pies bien puestos en la tierra. Y los sentimientos tratar de manejarlo y obviarlo un poquito. Hay momentos. Sí. Bueno, y Orlando está aquí porque queríamos que hablara, entre muchas cosas que podemos hablar hoy aquí, de parto y cesárea humanizada, respetada. ¿Qué es el parto y la cesárea humanizada, Orlando? Bueno, el concepto que yo le doy al parto y cesárea humanizada no es más que cumplir con los preceptos de cualquier ser humano, compartir una actividad que le agrade a la otra persona y que sea a su vez eficaz, porque tampoco va a ser algo que no tenga un buen basamento científico si tú estás cumpliendo con la parte emocional o sensitiva de esa persona. O sea, es complementar la parte humana con la parte científica, la parte emocional con la parte pragmática. O sea, es complicado pero sencillo a la vez. Es una definición que yo la doy yo en lo personal. Hay muchas definiciones de la atención a la mujer como protagonista, como escribí por acá, como protagonista de su vida, de su maternidad.
Yo creo que en nuestro país hace falta que la mujer se sienta mucho más protagonista de su maternidad, mucho más protagonista de su vida misma. Eso en ocasiones tú ves que no sucede. Entonces, Totalmente. el parto o la cesárea humanizada es darle el protagonismo a la mujer de su maternidad, que la mujer se sienta agradada de su maternidad, que se sienta bien con su maternidad, que se sienta posteriormente bien con su crianza, que Doidalí la va a ayudar, que se sienta bien con la lactancia, que tú la vas a ayudar. Ambas la van a ayudar, ustedes que son asesoras de lactancia. Entonces eso es lo importante, que la mujer sea la protagonista. Se está perdiendo eso y eso hay que retomarlo. No el médico protagonista, sino a la paciente protagonista, Y el acompañamiento por supuesto. en el tránsito de estas diferentes Porque etapas. son etapas duras para una mujer, emocionalmente duras, porque está cambiando, no solamente la parte física, sino la parte emocional está cambiando muchísimo. El embarazo es algo, un momento, ustedes que son madres, es un momento más importante en la vida de ustedes. Sí. Y el hombre, no, nosotros los hombres no lo vamos a entender. Nosotros los hombres tratamos de entender sus parejas y uno como médico trata de que le entienda y que el hombre también entienda. A veces es difícil, pero que él también en la pareja entienda todo. Orlando, perdón amiga, me vino así como, de repente, siempre te fuiste afín a esta parte de que sea humanizado, desde Sí, tu formación. desde en mi posgrado. formación, fíjate, cuando yo estaba en el posgrado, eso fue a principios de los 90, no había la humanización del embarazo, del parto, el embarazo en general. Yo hice mi posgrado en la Concepción Palacio, una institución muy partera. Cumplía con los preceptos de la Organización Mundial de la Salud, que decía 80% de las mujeres paren, el 20% es cesárea por una u otra causa. Y ahí se cumplía. A veces no, porque era un hospital de referencia, llegaba pacientes complicadas, niñitos complicados, diversas complicaciones del embarazo. Pero se trataba de hacer los preceptos de la Organización Mundial de la Salud y de los trabajos de investigación para esos momentos. Y de ahí me quedó lo del parto. Es más, tenía un sobrenombre que, bueno, lo voy a decir ante el público, que me decían el tirabecito. ¿Por qué me decían el tirabecito? Porque trataba a las pacientes bien. No era más nada, sino es que trataba bien a la paciente. Entonces era algo que me nacía, porque las pobres señoras con los dolores de parto. Ya desde esa época tú ya me empatizabas. estaba orientando hacia la humanización del embarazo. Entonces yo estaba pendiente de ella, le decía que estaba bien el bebé. O sea, siempre estaba muy, muy conectados con las pacientes. Entonces eso yo creo que es lo básico que también se requiere para humanizar, sea un parto o una cesárea, conectarse con el paciente, conectarse a ambos, tanto el médico como paciente, la famosa relación médico-paciente que tanto en psiquiatría le daban clase a uno de eso. Eso no era algo esotérico, era algo real. Y que es necesario como para que fluyan, porque yo siempre le digo a mis pacientes, mira, puedes ser el mejor especialista que estás buscando y te lo trajeron de la mejor academia, pero si ahí no hay feeling, no hay empatía. Exactamente. Sí. Es como con tu pareja, uno necesita Con las tener amistades, conexión. con todo. O sea que en general desde el inicio de tu De mi ejercicio como ejercicio profesión profesional. ya estabas Ya estaba casado orientado con esto. con la humanización. Y se me ha dado, yo tengo ya 30 años aquí en San Cristóbal, entonces en esos 30 años se me ha dado parto. Yo consideraba que parto no era nada para satanizar, sino era mi labor normal. Algunos que tenía piensan que hacer tiene posgrado. más trabajo Sí, para los tetas. hay que tener paciencia y más tiempo disponible. Más tiempo. Más tiempo Yo disponible. considero que tiene más trabajo. Sí, tiene más Sí. trabajo, tiene mucho más trabajo, pero no es tanto trabajo, sino el tiempo disponible y la paciencia disponible. No todos los colegas tienen esa paciencia, no toda persona puede tener esa paciencia. A esperar. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? 40 semanas de espera, de 9 a 12 horas trabajo de parto y después quién se encarga, cuál es lo más duro, cuál es el momento más fuerte de la paciente, crianza. Yo creo que la crianza es, si la paciente viera eso, diera luz normalmente o aceptaría normalmente un parto, una cesárea humanizada, porque yo creo que la crianza es lo más fuerte. Sí, Yo claro pienso que que sí, también. además Sí, que es lo una más- labor diaria. Es sin diario. descanso, 24/7. Sí, ahí no hay guardia, ya eso es todos los días. Ahí no se hace ¿Hay guardia. algún caso en específico que te haya hecho conectar más con esto, que te haya
tú dijiste, a ver, esto es lo que yo quiero hacer siempre. No, yo lo tomé como si fuese algo normal el parto, que es no lo normal, o sea, no estoy inventando, no estoy inventando el agua tibia. Es normal, el parto normal, se llama parto normal, y pues yo me conecté fue con eso simplemente. Yo lo consideraba como parte de mi ejercicio normal de, ¿Y como siempre médico. quisiste ser obstetra? Primero quería ser pediatra. Ah, iba por ahí. ¿Ves? Ahí Quería está. ser Pero primero tenía algo pediatra. quirúrgico de por medio, Ah, seguro. sí. No, sí, que era algo quirúrgico, pero es que se relacionara con los niñitos y con la ternura de un embarazo y de la ternura de ver los niñitos nacer. Y bueno, ahí por ahí terminé. Pero quería ser pediatra. Claro que sí. Ya Yo estaba siento más o que menos ese es encaminado por ahí. un beneficio que la vida le regala a los obstetras, ese momento de ver el inicio de la vida Sí. extrauterina De de un ver bebé, eso es uno, maravilloso. el granito que es como la punta de un lápiz en un eco, y posteriormente ver el muchachito por ahí corriendo, ver lo que está en la consulta de la delito, viendo que tengo otra consulta por allá, y eso es satisfactorio. Y ya voy por nietos. Ya voy por Claro, nietos. por Ya supuesto. están pariendo las que yo atendí, Tus a nietos los obstétricos. nietos obstétricos, ya voy por nietos. Claro Qué que sí. maravilla. Orlando, las pacientes que desean que su parto o su cesárea sea humanizada, ¿necesitan algún tipo de preparación, de acompañamiento especial? Porque a veces la gente jura que es que tienes que tener una formación, casi que tienes que hacer un taller, o esto es algo que necesitas un manejo multidisciplinario. ¿Cómo Sí. es esto? Hay dos o tres condiciones. Uno, la mujer que quiere parir, pare donde sea, como sea y en cualquier momento que desee. O sea, aquí vemos que hay pacientes que inclusive con recursos económicos se van a dar a luz a un hospital. ¿Por qué? Porque ella quería dar a luz. La paciente, después está la paciente que tiene las dudas. Las dudas es que si duele mucho, que si la familia presiona para que sea cesárea o para que sea en un sitio determinado la culminación quirúrgica del embarazo. La que está con la duda sí requiere asesoramiento. Requiere el asesoramiento de los tetras, por supuesto, primero su familia, después de los tetras, y posteriormente uno puede recurrir a las dulas. Las dulas no es más que aquellas profesionales que se encarguen de orientar a la paciente tanto física y emocionalmente hacia un parto, y existe acompañamiento de ellas durante el parto y algunas acompañan durante la lactancia. Entonces, esa es la segundo ítem. Y la que quiere cesárea, esa es difícil salir de eso, que es cesárea, y yo no voy a ella contradecirle su deseo, porque tampoco esa es parte de la humanización. Si ella quiere hacerse su cesárea, ¿por qué no se la vamos a hacer? ¿Okay? Y si la desea, sí. Si no quiere tener dolores antes, sino después, bueno, hace su cesárea. Usted escoge cuando le duele. Sí, y uno va conociendo a la paciente a medida que la va viendo, su umbral de dolor, su deseo real de dar a luz normal, su deseo de dar a luz, o sea, parto cesárea en un sitio determinado. Uno va escaneando a la paciente progresivamente y va haciéndole, tengo la oportunidad de una vez al mes verla. Si no la conoces una vez al mes. Claro, y también de ir viendo de repente el trabajo emocional o físico que ha hecho durante este tiempo para prepararse para el nacimiento del bebé, ¿no? Porque claro, es que el parto es casi un 80% mental, ¿verdad? Exacto, Que nosotros vemos sí. cuando logran de repente, a pesar de durante el trabajo de parto, desestabilizarse un poco porque el dolor te puede llegar a querer desistir ya no quiero más. Creo que la mayoría en algún momento pide cesárea. Sí, piden cesárea, pero cuando piden cesárea es que ya está, ya está pariendo. Sí, eso uno se alegra cuando dice, doctora, que me cesárea, y cuando ha pasado varias horas con los dolores, uno se alegra porque dice, ya está dando luz. Listo, ya está cerca esto. Entonces uno se lo quita y tiene su parto. Vamos a editar. Yo tengo rato escuchándole y casi la hago. ¿Por qué no me dijo? ¡Qué vergüenza! Esto lo editamos y lo cortamos. No, a él le gusta dejar eso para burlarse de nosotros. Claro. ¿Ah? Él es así de maluco. Es parte de la espontaneidad del momento. Él es así de maluco, él deja esas cosas. Para que la gente sepa que es auténtico. Claro, es real. Perdón. No me vuelve a pasar, se los aseguro. ¿Usted por qué no me dijo? Yo siempre lo pongo en silencio, pero en este momento, de verdad,
No Se sé. me pasó. Y el doctor lo primero que No, dijo yo cuando lo primero llegó, lo hice lo fue voy a dejar dejarlo, allá para que esto no moleste. lo dejé en la recepción de la clínica. Tan respetuoso nuestro invitado y la Y yo, ¿qué tal? entrevistadora, Él ¿no? siempre el respeto por delante. Mira, otra cosita que te iba a acotar en eso, la atención de parto o de cesárea depende mucho también de la crianza que ha recibido esa muchacha o Claro. la paciente. Si viene de una familia que han dado a luz todas las mamás, las abuelitas, las primas, las hermanas, da a luz, esa está orientada hacia dar a luz. Pero como la gran mayoría... Está convencida, ¿no? Está convencida, pero como la gran mayoría de pacientes en estos momentos han sido cesareadas, como le dije anteriormente, se sataniza el parto. Entonces, desde chiquita, eso viene desde chiquita, desde que está jugando con muñecas, desde que está interaccionando con sus familiares, ahí es donde ya va formándose el criterio de maternidad. Ustedes como mujer más o menos deben saber algo de eso. Pero yo me objetivamente he visto que es la familia la que va orientando a la paciente hacia dónde va a ir. Sí, lo hablamos en episodios anteriores, incluso de la lactancia. Es más, yo comentaba un trabajo donde había gorilas que hicieron como dos grupitos, unas gorilas que veían a otras gorilas dar tetica y a las que no veían. Y resulta que la que no veía dar tetica no sabía dar tetica. No sabía. Y es importante, entonces sí es un factor que uno toma en cuenta en consulta para saber quién en realidad tiene más tiquecitos, por decirlo así, a adoptar a que sí va a lograr la lactancia, sí va a lograr parir, porque sí. ¿Cuáles son esos mitos más comunes que tú escuchas en consulta con respecto al parto humanizado como tal parto? Y bueno, ya humanizar la cesárea es más de pediatra. De nosotros Ustedes como en el pediatras son muy ambiente, importantes. pero en el parto como tal siempre hay mucho miedo, hay mucha desinformación. Muchísimo. Entonces, ¿qué más o menos tú ya logras captar así en consulta cuando te das cuenta? Primero, lo que te dije del crecimiento como mujer hasta el momento de la maternidad. O sea, cómo iban los criterios de maternidad, los criterios de crianza, cómo cómo ha sido la relación de pareja, cómo ha sido el momento de salir embarazada, si fue planificado o no fue planificado, aunque yo creo que más o menos el 70-80% del embarazo no son planificados. Yo que para mí es eso. ¿Ok? Pero bueno, afortunadamente con pareja bien constituida la gran mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ese por una parte. Después viene, al salir embarazada, una gran cantidad de las pacientes están desinformadas. O sea que eso nos queda a nosotros los obstetras, y yo diría que también de repente a los pediatras a medida que la niña va creciendo, pero más que todo a nosotros los obstetras, y primero como ginecólogo y posteriormente como obstetra, de orientar a la mujer qué es lo que quiere para su futuro embarazo, qué es lo que desea cuando ya comienza con los primeros controles ginecológicos, su citología de su eco, qué desea para su vida de materna. Yo diría que sería una buena asesoría, una mejor de la que se lleva actualmente, una mejor asesoría preconcepcional. ¿Por qué? Porque llegan que no saben qué hacer con la barriga, no saben qué hacer, se asustan. Por ahí comentamos que nuestra amiga Paola Pérez, que estuvo en estos días, que es atleta olímpica de aguas abiertas, tachirense de 100%, ella tuvo mucho temor durante el embarazo. Un temor al embarazo como tal, después al parto, a la cesárea. Ella me dijo que tenía mucho miedo. Y ese miedo podríamos nosotros como obstetras ayudarla a que no lo tengan cuando están embarazadas. Claro, otros sistemas de salud tienen allá en donde ella dio a luz, muy distinto al nuestro, el de nosotros un poquito más personalizado. Nosotros somos amigas de las pacientes, ustedes saben muy bien eso. A nosotros nos duele la paciente, cuando nos pasa algo a nosotros también a las pacientes les duele. O sea, una relación muy distinta en la de nuestros países con los médicos. Sí, exactamente, nosotros somos más llanos con nuestros pacientes. Entonces, pero necesitamos tener para la paciente una mejor asesoría en cuanto a la culminación de la etapa más importante en la vida de una mujer, que es la maternidad. Sea 5 muchachos, sea uno solo, pero es la etapa más importante. Entonces, imagínate una etapa tan importante y no tener asesoría de nosotros. Claro, se llena ese momento de dudas, de incertidumbre. Muchas dudas.
Y Sobre mucha todo, duda. bueno, me pasa mucho cuando escucho mujeres migrantes que, claro, están lejos de la familia, lejos de su entorno, en Sin un red de apoyo. clima Familia, totalmente diferente. distinto. Entonces sí, Que se quizás están llegan. trabajando en algo que no les gusta. Donde Sí. incluso los Tanta periodos situación. de permisos son mucho más Mucho cortos más a lo que tú te corto. puedes O te retirar. limitan por Sí, ser y inmigrante. la mayoría ni siquiera tiene ninguna condición que le beneficie. Por ejemplo, vas a dar a luz y puedes tener este respaldo porque trabajan, la mayoría son trabajos informales que no tienen ningún beneficio, no te aportan vacaciones, nada de esas cosas. Exacto, no Entonces, tienen nada de sí, beneficio claro que la alguno. mujer migrante se enfrenta a una situación un poquito más complicada, ¿no? Sí, sí. Y pues muchas escriben por ahí, ay, yo extraño al doctor Orlando. Sí, no, eso es verdad. Eso siempre que, y me imagino que a ustedes les pasa también, que nos extrañan. Hay algo que es súper importante y que ustedes como ginecólogos velan en nosotras como mujeres, que es la salud femenina. Y Orlando comenta eso, que pues lamentablemente desde la desinformación nosotras no podemos entender que las protagonistas somos nosotras durante el embarazo y que ustedes están para acompañarnos, para asistirnos, para orientarnos en muchas decisiones importantes. De ahí los cuidados y por qué necesitamos durante estas etapas el acompañamiento científico y médico de los tetras. Pero para poder reconocer eso necesitamos tener acceso a la información y que tus pacientes tengan ese beneficio, a mí me parece maravilloso. Porque normalmente el médico ya en cualquier especialidad lo asocian de que vas cuando tienes algo mal. Igual el ginecólogo. Curativa, medicina curativa. Medicina curativa. El concepto de la consulta preconcepcional, hablamos incluso con Lorna, que vino a hablar de fertilidad, y dijimos, esto sería lo ideal, que las mujeres en el momento en el que digan, quiero ser mamá, no es solo de, voy a dejar de tomarme las pastillas. Aquella que lo decidió y no le llegó de sopetón o de sorpresa. ¿Y cómo tú te puedes ir preparando para ir como organizando cuáles son tu abanico de posibilidades médicas, terapéuticas, de acompañamiento, desde el punto de vista económico también, para que te vayas organizando? Claro. Es un montón de cosas, pero necesitas tener información valiosa. Sí, yo siempre digo que incluso llegan al momento del parto sin haber investigado ni cómo es un proceso de trabajo de parto, ¿verdad? Algunas creen que eso va a ser en 2 horas, estoy listo. Sí, no, hay que informarles. Yo les informo a ella completico, que eso duele y duele mucho. Y la duración del trabajo de parto. De 9 a 12 horas, eres primeriza, 9 a 12 horas. Salió en menos, felicidad. Bien por Pero usted. recuérdate que científicamente también está demostrado que si el trabajo de parto es muy rápido, es malo, y si es muy lento, es malo. Eso también está demostrado. Pero la gran mayoría va entre los rangos normales, de 6 a 12 horas, la primeriza, por ejemplo. Y unas maravillosas que han tenido otros niños previos, esa gente tose. Eso es una bendición de Dios. Sí. Orlando, una pregunta. Ahorita vemos en redes muchos videos, muchas ofertas, posibilidades, opciones, tu parto humanizado, tu cesárea humanizada, y uno ve ese video y a mí me pasa, yo veo esa mamá y no veo un papá al lado, no veo de repente una dula, no veo a nadie. Sí. Entonces yo digo, esto no es tan humanizado como lo están pintando. Exacto. ¿Qué requisitos debe cumplir un parto y una cesárea humanizada? Bueno, el requisito básico, los factores básicos son, primero, apego precoz. El apego precoz no es más que nació el bebé, mamá, agarre su hijo, ese hijo es suyo, no es mío, agárrelo. Hasta si el pediatra, a los pediatras yo les digo, y ellos también en forma espontánea o en forma muy profesional, le hacen los cuidados propios del recién nacido sobre la mamá. Esa es la ventaja que tenemos con pediatras que apoyan la humanización, sea del parto o la cesárea. Entonces uno le da al bebé a la mamá, eso se llama apego precoz. Igualmente cuando hacen la cesárea, tú le pones el bebé al pecho, tú no lo vas a exhibir como trofeo, no, tú no eres el protagonista igualito en la cesárea es la mamá, tú le pones al bebé y la mamá en el pecho, y yo les digo a los pediatras que avancen y le hacen los cuidados sobre el pecho de la mamá. Después el contacto piel a piel es muy importante. Ustedes como mamá, ustedes se imaginan nada más el primer momento de tener el bebé en el pecho
y que siente el bebé, la piel de la mamá y la mamá la piel del bebé. Eso debe ser un momento Es mágico. extraordinario. Debe ser un momento, bueno, nosotros los hombres no lo podemos saber, pero me imagino que es un sentimiento, algo grande que está pegado el bebé a la mamá. Y de posterior a ello, hacemos el clampeo oportuno del cordón, que generalmente se hace en 5 o 10 minutos, depende de la paciente, si está sangrando mucho, si no. Y tratamos de que el papá corte el cordón, ¿ok? Para que el papá se siente partícipe de esa acción. Pues es algo tan importante para la mujer. El hombre por lo menos haga algo, que es cortar el cordón. Y acompañar al nené y a la mamá cuando ya hacen los cuidados ya sobre la mamá, por ejemplo en la cesárea, o que acompañe a la mamá en el parto mientras la mamá tenga el bebé aquí arriba. Y posteriormente la lactancia precoz, que es tan importante. Ahí va, en la lactancia precoz va el contacto piel a piel y va el reconocimiento del bebé de la mamá. Es impresionante. Yo en mis 30 años de especialista me impresiono cada vez más cómo el bebé reconoce a la mamá. Sí. Cuando ya corresponde pesar el bebé, medir el bebé, ponerle la vitamina K, etcétera, 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 el bebé llora. El bebé llora. ¿Qué quiere decir eso? Que está reconociendo a la mamá y en ese momento lo separan de la mamá. Ese es el primer momento de separación. Entonces, en mis 30 años todavía me sorprendo. En los últimos que he atendido me sorprendo. O sea, me he sorprendido en 30 años. O sea, cada vez me sorprendo como si fuese la primera vez. O sea, cómo el bebé reconoce a la mamá. Y por supuesto, ustedes reconocen al bebé toda la vida hasta que esté viejo y arrugado como se espera. Entonces, es muy importante todo. Tú cumples esos parámetros. Apego precoz, contacto piel a piel, pinzamiento tardío del cordón con que el papá corta el cordón. Y por último, la lactancia precoz. Tú cumples con todo eso y es ya la humanización del embarazo. Y lo otro más importante es lo que la paciente desea. Ejemplo, hemos tenido mamás que quieren parir en forma vertical, que es agachada o parada. El libre movimiento. El libre movimiento. La dieta en todos los sitios donde ingresa la paciente le ponen dieta absoluta. Y no debe ser porque el trabajo de parto requiere energía. Entonces tú vas claro, es un trabajo de parto, es como correr un maratón. Entonces tú no le vas a dar energía a la mujer que va a estar en trabajo de parto. Si sale cesárea por X causa durante el trabajo de parto, bueno, ya los anestesiólogos tienen recursos para evitar que vaya a hacer broncoaspiración, pero tú debes darle comida, darle calorías a la paciente. ¿Okay? Sí. Y bueno, eso es importante también, la dieta, el libre movimiento, el deseo de parir en ciertas posiciones. Recuérdate que el parto en la camilla ginecológica, eso lo inventó un médico alemán porque ya se estaba poniendo viejito, que era una estrella atendiendo parto. Como ya se estaba poniendo viejito, no se podía agachar. Entonces inventaron parir con la camilla ginecológica, cuando en todos lados del mundo, desde la época prehistórica, se paría agachada o parada. Y eso favorece el parto. Favorece el parto por la verticalidad. Como el parto no es algo que se da generalmente, o al menos en las primigestas, del día a la noche, mi experiencia, por ejemplo, era cuando yo empecé así y que con la colitis, que no era colitis, y me revisan y tenía 2 centímetros de dilatación, imagínate, ya uno está preparado, entonces evidentemente vas a tener hambre. Eso es mentira, tú no te vas a echar un mondongo. claro. Ya uno empieza a tener cuidados porque tienes una formación donde, bueno, lo que vas a comer, yo cenaba mucho más temprano porque yo decía, bueno, no voy a cenar a las 9, 8 de la noche como solía hacerlo, por si acaso esto va a llegar de madrugada. Entonces sí, modificas como tus hábitos a que sea, por ejemplo, los líquidos claros no duran más de 20 minutos, por eso no te quitan la hidratación. Hay muchas cosas que cuando uno comienza en este tránsito, te van informando y sabes que, sobre todo yo como médico, que yo dijera que esto fuese seguro. Claro. Porque en algún momento a mí parir no me daba miedo. Yo siempre le comento a Doida, mi miedo era que me operaran. Porque yo asocio la cesárea que algo mal está pasando. Sí, claro. Es que en realidad tú sabes que la cesárea no es más que la complicación de un trabajo de parto o de un embarazo. Ese es el concepto real. La cesárea, es más, cuando tú atiendes a una paciente que tiene una cesárea previa, tú colocas en la historia alto riesgo obstétrico por cesárea anterior. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el alto riesgo. Está demostrado que tiene su riesgo.
Sí, ¿ok? no, que no es como la moda Implantación, que es lo más peligroso. No tanto la ruptura uterina, que mucha gente se asusta porque es apenas un 0,1% de riesgo de ruptura. ¿Ok? Es un 0,1%, muy bajito. Los autores máximos han llegado a un 1% de decir el riesgo de ruptura cuando pasa año y medio de operada la paciente, posterior a año y medio. Todos los que yo he revisado las distintas veces que he revisado parto normal posterior a cesárea, es año y medio casi todo. Algunos llegan a 2 años, otros autores hablan de 5, pero la gran mayoría año y medio. Donde yo me formé en la Concepción Palacio, año y medio. Pero el rollo no es ese, el rollo es la implantación anómala de la placenta, que se implanta en la cicatriz de la cesárea. Una placenta ácreta, pércreta, síncreta, todas esas complicaciones de inserción. Eso es prácticamente condenar a la paciente a hacer una histerectomía, terapia intensiva, sangre disponible, un cirujano al lado, para que por si acaso la placenta invadió, vamos a decirlo así, el intestino, invadió la vejiga. Sí, también. Sí, eso es un riesgo. En caso Es un riesgo que una histerectomía obstétrica es peor que una histerectomía normal. Ahora, el caso de la cesárea humanizada, por ejemplo, una paciente. Yo llegué y le dije, mire, Orlando, yo no voy a parir. Yo vengo Vamos con a hacer usted la porque yo lo cesárea. quiero mucho, me han dicho que usted es muy bueno, pero yo me voy a operar, que le quede claro. ¿Cómo humanizas tú esa cesárea? No, yo le digo a ella, mira, la humanización de la cesárea la hace el pediatra. Es el más importante para humanizar una cesárea. Sin el pediatra no hay humanización de cesárea. ¿Ok? Son los que van a hacer el apego, el contacto piel a piel. Nosotros ayudamos a que entre el papá a que corte el cordón. No todas las clínicas en San Cristóbal, hay 2 clínicas nada más que entre el papá a pabellón. Sí. Casos especiales, que si un familiar de un familiar del otro, pero apenas hay 2 clínicas que entran el papá a pabellón para una Bueno, cesárea. y es importante ahorita que lo acotas y vale la pena. Y obviamente porque en ninguna institución pública En institución pública menos. Mucho Es más, el papá menos. se entera cuando el muchachito ya tiene como 6 meses de edad. Y es por No. lo importante y por el que decidimos también hablar de esto, porque te venden una falsa humanización, un falso parto o cesárea respetada. Incluso, como tú dices, hay 2 instituciones privadas nada más donde permiten esto. A mí como personal médico, al momento de planificar el nacimiento de la niña, tuvimos que pasear diferentes opciones, donde yo estaba solicitando un derecho. Claro, es un derecho. Eso es un derecho, no es que yo quise, no es que a mi ginecóloga le provocó, sino que ella me dice, bueno, vamos a buscar porque y eso es algo que yo solicito, y mi esposo lo hace valer su derecho. Y no por ser médico se nos permitía en muchos sitios. Sí, es El complicado. anestesiólogo estaba incluido entre las personas que nos decían, no, él no puede entrar. ese es el primer. Y yo le decía, pero es que Frente están de- violentando un derecho, derecho. que yo tengo como mamá, un derecho para mi hijo, para mi esposo, y no se nos garantiza en muchas instituciones. Exacto. Y estamos hablando de un embarazo ¿Cómo has normal. ido durante tanto tiempo luchando con esas barreras que están No, allí uno va institucionales? filtrando el sitio donde va a atender a las pacientes. Uno va filtrando. Antes, cuando llegué, operaba en todas las clínicas, de la más chiquita hasta la más grande. Pero ahora no, ahora selecciono bien el sitio donde se va a atender y donde garantice lo que desea la paciente. Y lo que es el derecho. acompañamiento, Ajá. eso debe estar ahí. Algunas clínicas pueden ser que se vayan abriendo, algunas clínicas de las grandes, creo que se está abriendo un poquito. He logrado atender 2 o 3 partos en esa clínica, una de las 2 clínicas grandes en habitación. Y eso es un logro para una clínica de ese tipo. O sea, yo Sí, considero que es un para logro. no someter a la paciente, porque mucha gente dice, ay, pero ¿cuál es el problema entonces en el quirófano? Es someter a la paciente es a estrés. el aislamiento, a estar solita, El frío. al frío del quirófano. Porque si Obvio. yo que vivo en quirófano quería tener a alguien a mi lado, mi esposo, por ejemplo, que puede ser mamá, hermana, lo que tenga. Ahora imagínate a alguien que no esté acostumbrado. No, Sí, exacto, a la exacto. separación del bebé, porque en quirófano obviamente es Sí, más factible que te quiten el bebé, porque no puede estar aquí en quirófano, hay otra Está muy cirugía, frío, hay es otro, demasiado frío. hay otro. Lo vulnerable que te sientes en esos momentos. Sí, a sí, pesar eso es lo de- que dicen todas las pacientes, la vulnerabilidad del Sí. momento. Y en trabajo de parto también se siente vulnerable. Yo Tuve una sí. experiencia en estos días que atendí una muchacha, su segundo parto normal, y me dijo un momento, doctor, tengo miedo. El esposo no estaba, el esposo estaba en otro estado, justamente cuando entró en trabajo de parto.
Y me dijo, doctor, tengo miedo. Y ya había parido un bebé. Pero ¿qué le agarré yo? Mira, le dije así, Aquí estamos. aquí estoy yo te tengo, tú pariste ya un bebé grandote de tantos kilos y todo, aquí estoy yo contigo, confía que te va a salir bien. Mira, apenas le dije eso, parió rápido. Es justo Es eso darle lo que confianza. necesitas. Claro, no, yo suplí a su esposo, porque su esposo a lo mejor le iba a decir lo mismo, pero suplí al esposo. Y fíjate cómo ayudó. Por eso es súper importante. Y ahí viene la información nuevamente, Orlando. Sí. Ahora, hablemos de algo muy importante que colabora a que nada de estas cosas sucedan. El plan de parto. Tus pacientes hacen un plan de parto, es algo que se va conversando, porque pues nosotras siempre en los talleres hablamos de que es algo que uno debe ir planificando, sobre todo si tú necesitas garantizar todo esto, porque nosotros no estamos en un ambiente donde los hospitales sean amigos del niño o las clínicas donde tú sabes que ahí hasta el que recoge la bandejita de la comida tiene una formación pro lactancia, pro apego precoz. Entonces, con mayor razón, nosotras tenemos que ir preparadas con tiempo, Orlando. Claro. No, bueno, en esa preparación tenemos la ventaja que una vez al mes la vemos, la paciente. Después se hace un poquito más seguida la consulta. Entonces, nos da más oportunidades. Yo tomo los últimos controles ya a partir de la semana 35, 36, 37, a decirles las realidades del parto y de la cesárea. Y que ellas escojan, les digo, las ventajas de uno, las ventajas del otro. Los riesgos con una, los riesgos con otro. Entonces, ya ellas, por supuesto, van orientando. Como ya saben, mi target de pacientes, que son las que desean dar a luz, ellas van claritas. O sea, yo porque ya tengo cierta trayectoria en el parto, entonces ellas van claritas la gran mayoría. ¿Ok? Entonces van orientadas desde el inicio de la primera consulta. Ya vamos hablando de probióticos, de qué es la microbiota, que estamos hablando de la epigenética, ¿ok? Claro, en palabras que la paciente entienda, ¿ok? Estamos hablando de que lo que es favorecedor para el bebé, el estrés normal de un trabajo de parto es favorecedor para el bebé. Le hablo de la cesárea también, cómo podríamos humanizar mejor la cesárea, qué importante entender eso, ¿no? Que el inicio del trabajo de parto, así sea que luego termine en cesárea, siempre va a favorecer al bebé. Sí, la lactancia. Muchas veces está esta creencia de que no, bueno, me hicieron sufrir con dolores para de todas maneras hacerme cesárea. Entonces, pues que irónico más bien que ese sufrimiento que ves tú como dolor y sufrimiento es algo que va a preparar tanto a tu cuerpo para empezar o para iniciar la lactancia como a tu bebé para adaptarse al mundo extrauterino. Exacto. Yo le digo a ellas que no es sufrimiento porque va a tener recompensa. Un sufrimiento sería tener dolor sin recompensa, que son las enfermedades en general, las enfermedades graves, crónicas, ¿okay? Que es dolor sin recompensa. En cambio, un trabajo de parto es dolor, pero vas a tener recompensa. Y ese concepto hay que recalcarlo en nuestras mujeres venezolanas, porque en otros lados del mundo ya vienen con el chip de parto normal. Uh-huh. Y tú te vas para España, las reinas, las princesas parieron normal. Tú te vas para Inglaterra, parieron normal. Tú te vas a vivir para Estados Unidos, te van a hacer parir normal. Te vas para Colombia, aquí a 45 minutos, te van a dar tu parto normal. Entonces, ya en otros lados tienen el chip. Nuestras venezolanas no tienen ese chip. Se borró hace tiempo y ahí hay que volver a recargar. Sí, a mí mi doula me decía que cada contracción es un paso más cerca de estar juntos. Exacto. Eso quiere decir que sí, falta menos tiempo. Y te digo que esa es una expresión muy estimulante, ¿no? Sí. Muy estimulante esa expresión que te hizo tu abuelita. Es una expresión que de verdad la paciente se siente súper agradada. Sí, que se lo digan. Y es una alerta para usted, por eso cuando dicen, ya no aguanto más, opéreme, doctor. Y uno dice, esto ya está entonces tú le haces aquí. el tacto y ya tiene 10 centímetros. Entonces, bueno, imagínate, uno se pone contento y feliz. Y la otra cosa que te iba a comentar acerca de lo importante de esa orientación, fíjate, tu abuelita, fue tu familia que te dijo, un paso más allá. Claro, terminaste en cesárea, pero te ayudó a que tú te orientaras mejor en tu culminación de tu embarazo. Entonces, eso ayuda. Y como dijo Doña Ali, en los dolores, ay doctor, me dieron dolores. A mí me gusta, si se van a arrepentir, que se arrepientan cuando tengan... Empezando. Cuando tengan los dolorcitos por lo menos. Entonces, doctor, me duele mucho.
Claro, entonces te duele mucho y tienes 3 centímetros de dilatación, no es más la cabeza del bebé que son 10 centímetros, tengo nada más 3 centímetros y no aguanto, le hago su cesárea. Tiene 8 centímetros y no aguanto, yo le digo, espérate un poquito, ya te falta menos que antes. Entonces, para que veas el apoyo, es el apoyo que debe dar. ¿Qué es lo que hace el médico, el pediatra, que ahora los pediatras que atienden parto, que acompañamos a la paciente a atender parto, somos porristas, no somos más que los cheerleaders. Eso era lo que te estaba Somos los diciendo hace cheerleaders. rato, que sí Son un equipo. requiere, a ver, el parto sí requiere más tiempo de uno y más paciencia, pero también hacemos menos, porque ya no hay que aspirar al bebé, ya no hay que instrumentar nada, dejarlo en observación en dieta absoluta, como se hacía antes por varias horas hasta que La probaban taquipnea transitoria del tolerancia. recién nacido. Bueno, aparte evitas tantas circunstancias, porque incluso a pesar de tener un parto o un periodo expulsivo complicado, tú ves que se recupera mucho más fácil Rapidito. que una taquipnea, una cesárea que usted dice, ay, esto ya Que son terapia 2, bebé 3 hasta en días terapia que... intensiva unos días ahí, hasta entubado, o por lo menos Sí. como el CIPA, la broma. Sí, en cambio los Sí, bebés que nacen por parto, que igual tienen alguna complicación, que hubo algún periodo expulsivo prolongado, donde hubo compromiso, evolucionan mucho más rápido. Sí, incluso Lorenzo fue un trabajo de parto y terminó una cesárea de emergencia con un meconial fluido y yo pensé cualquier cantidad de cosas cuando me dijeron, nos vamos a pabellón, no vamos a esperar que llegue a los 10. Y yo dije, nada, de broncoaspiró, sí, no sé qué. Todo eso se cubrió. Yo decía, yo necesito parir eso, donde me acompañen, haya UCI neonatal, claro. que aquí nadie corra para ningún otro lado, que todo esté aquí. Pero nada de eso pasó, gracias a Dios. O sea, dentro de todo, sí, hay cosas que van a suceder, hay bebés que se van a complicar, hay Sí, mamás que claro, se van a... hay Bajo más- cualquier circunstancia, porque en todo Hay procedimiento... más éxito que fracaso, ¿no? Pero, indudablemente, sí. porque si no, no tuviésemos Por esa eso tú cantidad de apuestas. personas en este mundo. Por supuesto, no Sí. fuésemos tanto. No fuese, y ponte tú por la India, por allá, por el Asia más oriental, por allá hacia el sur de Asia, que es donde está más concentrada la población del mundo, China, todos esos países, Indonesia, todos esos países, India, todo eso está concentrado en la mayor. Y Son no puro parto. existieran estos Son hospitales puro parto. donde tú ves donde hay como una logística, donde todo está respetado completamente, está como el área donde está la matrona atendiendo el parto, la dula, la paciente, y si algo se complica, atrás está el hospital donde tú movilizas rápidamente Sí, sí. el paciente. Y eso es lo que en muchos países, hasta en Estados Sí. Unidos, lo primero que te ofrecen esas casas de parto no es un hospital con un obstetra y un equipo pediatra, no, eso es una midwife que va con una dula y vas tú con tu control obstétrico donde diga que todo está bien, porque me imagino que habrá ciertas condiciones en pacientes que tú sabes puedes parir, pero no puedes. ¿Cuáles serían esas, por ejemplo, Orlando? Que de repente pudiera parir, pero tiene alguna patología asociada y tú dices, no podemos correr el primero sufrimiento fetal, indudablemente. Y después, bueno, son causas maternas, ovulares y fetales. La materna, por ejemplo, una patología cardíaca, una patología, o más que todo esa, una patología cardíaca que tú pero tú dices en el momento del trabajo de parto o antes. De repente hay mujeres que quieren parir y tú las interrogas y dices, usted no es candidata, ¿por qué? No, por la pelvis, por ejemplo, ya te lo dije, causas maternas, fetales y del líquido amniótico, de todo eso. Si no hay líquido, tienes que hacer, si no hay líquido, el bebecito sequito, sin líquido amniótico, tú le tienes que hacer cesárea. ¿Por qué? Porque el bebé en trabajo de parto va a comprimir el cordón y va a hacer sufrimiento fetal agudo. ¿Ok? Es un ejemplo. Placenta, por supuesto, placenta previa. Placenta antes del bebé, tienes que hacerle su cesárea, eso es lógico. Sí, es verdad, hay pacientes que van orientados. Patología materna, o sea, por ejemplo, una preeclampsia que no mejore, la paciente tiene una preeclampsia severa, no mejore y el cuello es largo, cerrado, tú le haces cesárea de una vez. En mi posgrado, y todavía ahora que la Concepción Palacio tiene posgrado de perinatología, he hablado con colegas que hicieron ese posgrado. Se induce el trabajo de parto también una preeclampsia severa. Tú puedes inducir el trabajo de parto, claro, con un cuello cortico, entreabierto, que tú lo puedes inducir, más éxito hay para el parto. Si el cuello uterino está largo y cerrado, tú le haces su cesárea. Una diabética mal controlada con un bebé macrosómico, por ejemplo.
es otro ejemplo más. Lo que hablamos de la placenta ácreta, pércreta e íncreta, o sea, inserciones anómalas de la placenta. Tantos, hay mucho. Circular de cordón no hay. O sea, el pobre cordón, le han echado mucha culpa al pobre cordón. Tú puedes tener un embarazo con circular de cordón y tú puedes darle parto normal. Lo que tienes que vigilar bien el trabajo de parto. Pero el cordón no se le echa tanta culpa como se le echa aquí casualmente. El pobre es un chivo expiatorio. Sí, es verdad. El uso de la anestesia, parto sin dolor. Ajá, con perianalgesia. Yo he visto que salen más activos los nenes de parto con dolor. Papá Dios dijo, parirás con dolor por el pecado original. No es así. Papá Dios dijo, parirás con dolor para que tu adrenalina y tu oxitocina favorezca al bebé. ¿Ok? Para eso es el dolor, para favorecer la mejor adaptación del bebé al medio. Entonces, eso es importante. Después viene la perianalgesia. Cuando la disminuye el dolor, con la perianalgesia va a tener dolor, pero va a ser menos intenso y va a progresar más rápido el trabajo de parto. Con la perianalgesia, los bebés salen un poquito menos activos. Y con la cesárea, otro poquito menos activo. Claro, eso después se emparejan los tres. Esos tres se van a emparejar. No hay tanto rollo. Pero como dijo Noidalí, el trabajo de parto, los chamos se recuperan rapidito si hay algún problema. En cesárea se recuperan más lentamente si hay algún problema. Y algo intermedio sería lo de perianalgesia. Recuérdate que hay vasodilatación. Recuérdate que en la perianalgesia va a haber vasodilatación de miembros inferiores. Sí. Va a haber menos flujo de sangre hacia el útero. Y por supuesto del útero hacia el bebé. ¿Okay? Otra cosa que condena ese flujo también es la posición horizontal de parir. Eso te condena también a disminuir el flujo, o sea, hay mayor incidencia de sufrimiento fetal con un parto horizontal. Claro, como el intervenir desde algún punto de vista, un proceso para el cual estamos diseñadas, puede generar consecuencias deleterias en nuestros bebés. Sí. Y ahí lo importante. Y tú te pones a ver, son tonterías que se han obviado, ¿no? Y tú pones a ver, son tonterías que se han obviado. Y que muchas veces se han normalizado. Lo que estábamos hablando de que violenten muchos de tus derechos y cosas que debes tener claras para poder velar que se garanticen. Yo creo que con el tiempo se va a lograr, porque fíjate que se ha logrado un tanto lo de maltrato obstétrico. La violencia obstétrica. La violencia obstétrica se ha cambiado. No sé cómo estará a nivel hospitalario ahorita, pero por lo menos en las clínicas el personal médico y paramédico se están portando mejor. Siento que ha mejorado. Justo hoy estaba hablando con las residentes de posgrado de ginecología y les decía que bueno, que se velara por la humanización del parto, que es un momento súper vulnerable para las mamás, los bebés, que les permitieran libre movimiento, y me estaban comentando que sí, que incluyen a los internos y dicen, no, doctora, ahora les permitimos ciertos tipos de hidratación, alimentos, al momento de pasarlos, las acompañan a algunas a hacer sentadillas. Ojalá que cambie. Y yo dije, pues sí, tienen que ir cambiando, porque pues hay el hecho de eso, que te pasen completamente sola, ya no ves a nadie, y la incertidumbre de lado y lado, de la que pasa y queda sola y del que queda afuera sin contacto, y qué está pasando adentro con mamá y con bebé. ¿Qué va a pasar con el bebé? Y si tiene una patología asociada, entonces imagínate. Son momentos duros. Me imagino aquellas pacientes que cumplan, porque pues en una institución pública es diferente, porque te llegan pacientes muy complicadas en tantas circunstancias que no necesariamente, y no es la mayoría de la que te va a llegar con, mire, tengo todo este embarazo controlado en una edad ideal, con lo medicada perfectamente, sin ningún tipo de carencia. Ahí lo usual es a nivel hospitalario es más duro. Es más duro. Pero, por ejemplo, tú que acompañas cesáreas normales, cesáreas humanizadas, partos humanizados, ¿en qué circunstancia tú realmente te sientes más completo como profesional y como humano? Como profesional y humano, los partos humanizados. Eso es lo mío. No se compara con ninguna otra experiencia. Ese es el resumen, ese es mi playlist, la primera. La primera canción del playlist es esa. ¿Tienes un ritual en especial cuando vas a operar a una paciente? Así como, no sé, los toreros o cuando uno está de guardia. A mí me pasaba, por ejemplo, yo llevo y tiendo la cama cuando yo estoy de guardia,
o estaba en posgrado, porque si yo no tendía la cama, ahí nadie tocaba la habitación y ya el equipo me permitía. Yo llegaba, tendía mi cama, tenía como un ritual de cosas que se hacían, a juro, al momento de llegar. ¿Tienes algo así? No, yo no tengo ritual en eso. ¿No? Que No, fluya. Que fluya lo que la paciente le transmite a uno y uno al paciente. Pero no tengo, en serio, no tengo ningún ritual especial ni en cesárea ni en parto. Sí, procurar la tranquilidad, ¿no? Transmitirle a la paciente, por dentro puedo estar carcomido, pero tengo que transmitirle a la paciente la paciencia, la seguridad y de que vaya a culminar todo bien. ¿Qué consejo le das ahorita a una mamá que esté buscando e investigando cómo traer al mundo a su bebé? O sea, de repente está con dudas, yo no sé si voy a una cesárea, yo no sé si voy a un parto, ¿qué hago? No, yo lo oriento, yo trato de no llevármela yo hacia el parto completamente, pero sí le digo la ventaja que tiene. Y por supuesto, biológicamente están diseñadas para parto, o sea que yo la tengo para ganar si la quiero orientar más hacia el parto. Lo que pasa es que la paciente también tiene que, es un rapport, es ambos, uno con el otro. La paciente también tiene que sentir que desea el parto, que por lo menos tiene el cilindrillo del parto que le da vuelta en la cabeza, y yo lo oriento por supuesto más hacia el parto porque es lo más beneficioso para el bebé, por supuesto, y para ella, pero siempre respetando lo que ella desea, siempre respetando lo que ella desea. Si ella me dice, doctor, yo no quiero nada con el parto, vamos para la cesárea, pero vamos a un sitio donde tengamos pediatras muy buenos para que te humanicen la cesárea. ¿Okay? Usted no trata de convencerla ni un poquito. No, sí trato, pero con base científica. Ahí sí no de que sentimiento, que es el corazón, no. Base científica. Microbiota. ¿Qué es lo que se habla ahorita? Tú vas a cualquier congreso de medicina, de cualquier especialidad de medicina, lo que se habla es microbiota y epigenética, más nada. Eso es lo que más se habla. Biología molecular, por otro lado. Pero eso es lo que y eso es parte de la biología molecular. Inteligencia artificial ahora, ustedes con los mamógrafos, los pobres radiólogos van a estar. Pero, y bueno, está la inteligencia artificial, los aparatos de eco. Los aparatos de eco están delineando la carita del bebé bella. O sea, le quitan los chichoncitos, que si el cordón, que si la mano, se lo quitan y se lo ponen. Entonces, pero uno es objetivo. Yo trato de ser muy objetivo. Yo no soy ni tan rosa, ni tan pragmático, ni tan feng shui, ni tan full ciencia, y pasa a ser frío con la paciente por ser tan científico. Recuérdate que las inteligencias son dos, la emocional y la inteligencia. La cognitiva. La cognitiva, el coeficiente. Entonces, la idea es poner eso en un equilibrio que te ayude a ti y a la paciente y a ti, en este caso. Y eso es súper importante para desmitificar eso de que la que quiere parir y la que quiere dar teta es la que es hippie, porque usted quiere parir en el agua y quiere parir en la casa y le quiere dar teta al muchacho en todos lados. Y eso no tiene no se puede. Sí, fíjate lo que estábamos hablando, ventajas de un parto en agua hace rato afuera, y la parte de la lactancia. Ahora se están quitando las prótesis las muchachas. Ahora se están quitando las hippies. La parte hippie, como estabas hablando tú, se están quitando las prótesis. Sí. Se están quitando las prótesis. Y bueno, hay que acompañar a la paciente en todo eso. Este despertar de conciencia con respecto de salud. a la salud. Sí. Todo es más clean. Porque siento que veníamos de una época en la que prácticamente poco protagonistas de nuestra salud, tanto hombres como mujeres, entender que quizás por encajar en algún parámetro, entonces modifico mi cuerpo, me coloco aquí, me quito allá. Sí, eso es para encajar con un medio que la paciente incluso en la alimentación, en el cuidado personal, y todo eso ha ido cambiando un poquito y viene de un despertar de conciencia. Sí. Las mujeres, por ejemplo, que se cuidan más ahora, que hacen ejercicio, que se alimentan bien, también están buscando más la opción de parto, que es la más natural. Sí, he notado que están buscando la opción de parto porque no hay intervención de su cuerpo en absoluto. Entonces el canal vaginal, tú no tienes expuesta la víscera. Mucho más fácil. Sí. Bueno, está Paola Pérez, ya estaba nadando, que nos comentamos hace rato, que ya pues hasta ganó unas aguas abiertas por allá en Margarita. Sí. Llegando todavía prácticamente casi que cicatrizándole los puntos abajo. Sí, con un bebé pequeñito, con un bebé 3 chiquito, meses en lactancia. Claro, del apoyo del esposo, ahí volvemos a otra cosa.
El esposo le ha dado un apoyo importante. Entonces, eso es básico. Tú con Eduardo, tú con tu esposo, o sea, eso es muy importante para ese momento. El hombre tiene que vivirlo, pero como acompañamiento, porque él no lo va a vivir en su cuerpo, pero coño, acompaña a su mujer. Ven porque era el hombre que necesitábamos en este podcast. El Por eso primero. tenías que ser No, el es que lo que hombre. pasa es que yo trato de entender a la mujer. No, nunca la voy a llegar a ser igual. Kevin, ¿está Trato de tomando entenderla. nota? Ah. ¿Está tomando nota? ¿Qué? Sí, no, hay que tratar de entenderla. Es difícil entenderla, porque ustedes tampoco son una mansa paloma, pero hay que tratar, Para nada, en realidad. pero hay que tratar, ¿no? El hombre tiene que ser más paciente. Yo creo que el futuro de nuestras sociedades es tener un hombre paciente. Y incluye machismo, incluye otras cosas más, pero que tener un hombre paciente. Hablábamos hace unos episodios acerca de la masculinidad positiva, donde el hombre, o sea, sí, cómo no, continúe con todo lo que ha hecho siempre, está muy bien, pero aquí en la casa y desde otro punto de vista hay muchas cosas por hacer que son igual de maravillosas y que muchos hombres también lo saben qué hacer, pero no hay la proactividad y el entrar, porque nosotras las mujeres hemos salido a muchos ámbitos, No, pero lo de la casa no es que la no, gente, y ser, los hombres, indudablemente ser mujer es más difícil. sí, Entonces, entonces ser más difícil, profesional, madre, esposa, la casa. inclusión de las mujeres en otros campos también invita a los hombres a trabajar más por la paternidad. Yo siempre les digo a las mamás desde el inicio, si el papá está comprometido en el nacimiento, si te está acompañando ahí, si te apoya en todo ese primer proceso, es mucho más factible que ese papá sea mejor papá cada vez y que tenga una mejor Claro. relación con Y su que se hijo y quiera con su desligar. familia. La misma esposa. sí, Entonces, incluso ese apego, como se ha fomentado cada vez más, ya hay trabajos de depresión postparto, cambios hormonales en el puerperio en los hombres, pero todo es gracias a ese apego y a esa presencia que es necesaria, que la necesitamos, porque en algún momento, por muy preparadas que estemos, podemos perder la visión y la objetividad, y esa es la idea de rodearnos del entorno y de lo que es lo que hacemos nosotros también, porque por lo mismo uno busca un equipo de trabajo, las pacientes buscan a alguien que esté en sintonía en lo que ellas Claro. tienen planificado. Si tú deseas un parto humanizado y respetado, ya tú sabes a quién debes buscar, y ese obstetra muy probablemente tiene un equipo donde tiene un pediatra pro parto, Claro. apego precoz, que favorezca la lactancia, el mastólogo, Exacto. todo el anestesiólogo que te permita, y uno va Sí, no. armando todo el equipo y lo multidisciplinario. importante, fíjate lo que escribe aquí, lo importante es que la mujer es la protagonista, no el médico. Y entonces nosotros somos, como volvemos atrás otra vez, somos los porristas, somos los cheerleaders ahí. La familia, que es el esposo o la mamá, quien esté acompañándola, el médico, el pediatra, si se usa perianestesia, el anestesiólogo, tiene que ser un anestesiólogo paciente porque él tiene que esperar hasta que culmine el parto. O sea, que tiene que rodearse el equipo todo de paciencia. Es un equipo tranquilo, relajado, que le Estén todos en transmita misma eso a sintonía. la paciente, Ujú. para que la paciente se sienta segura, sea para parto o para cesárea también. Tú te vas para una institución donde te garantiza un buen anestesiólogo, un buen pediatra y tu cirujano de confianza, y tú generalmente también te ayuda a rodearte de las licenciadas o licenciados en enfermería, hasta el personal, como tú dijiste, hasta la que lleva la tacita, el que lleva la comida, buenas tardes, buenas noches, señora, buen provecho. Oye, hay que rodearse de las buenas vibras. Esas buenas vibras van a ser para el bebé. tienen que estar en la misma sintonía. todos. Todo el mundo tener el mismo radio puesto, los antiguos radios, tener el mismo radiecito puesto. De hecho, cuando nace este proyecto, yo le decía a Gracia, bueno, lo que vamos a hacer es presentar nuestro equipo de trabajo. O sea, prácticamente quienes han venido aquí, porque es muy bonito ver esta información que está a nivel de redes en todos lados, cómo se hace en España, cómo se hace en Argentina, cómo se hace en Colombia, pero cómo se hace en San Cristóbal. ¿Cómo se hace aquí? Exacto. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenemos aquí en la ciudad y que contamos aquí para nosotros? Yo decir, mire, un mastólogo que sepa o apoye la lactancia, un obstetra que te apoye también con la lactancia, porque cuántas lactancias no mueren en la primera consulta del obstetra, porque Sí. llega la mamá que, mire, no, tengo dolor y no sé qué. No, bueno, dale fórmula a ese muchacho, eso no necesita Sí. darle teta.
Que no deje para el sufrimiento, deje ahí eso y... Quítele la teta, venga, tome la pastillita. ¿no? O, sí, Entonces o ahí le- murió o le- esa lactancia O por... le dice, no, tú no eres lechera, También. te va a dar una mastitis. Cuando eso sabemos que no es lechera, es por mala asesoría de lactancia. Que te va a dar mastitis es mala asesoría de lactancia. Que si no llena el bebé es mala asesoría de lactancia. O sea, Sí, esas y son- ante la más mínima complicación, sí, la indicación es dejar ya la le quitan lactancia. la lactancia. Entonces ya... Y como la partiendo- comunicación entre todos, porque eso me sucede a mí. Cuando llegan, a ver, ¿fuiste parto o fuiste cesárea? Esa cesárea, ¿tuviste dolores? ¿No tuviste dolores? Y Claro, ya eso uno es cuando es importante. prenatal, entonces uno ya sabe, bueno, entonces esta paciente necesita más tiempo desde este punto de vista, más ayuda, más intervención, esto va a pasar solito, esto de repente puede tardar un día, pero va a llegar. O sea, la comunicación entre nosotros es importante porque ante cualquier circunstancia se puede resolver. El porcentaje de pacientes que no puedan lactar, que terminen en cesárea, que los bebés se compliquen, es mínimo. Y para eso está el manejo multidisciplinario, para nosotros tratar de cubrir todas esas eventualidades que están descritas. Las complicaciones están descritas. Nadie se quiere complicar, es verdad. Yo quisiera que ninguna de mis pacientes se Sí, complicara, pero siempre hay un pequeño pero porcentaje. puede suceder. Sí, Los claro. porcentajes que describe Sí, la literatura. O sea, uno también tiene que estar, y Claro. sabe que es lo más importante que hemos hablado en otras ocasiones, el primero informar a la paciente y después vamos a ver si tomamos o retomamos nosotros los médicos lo del consentimiento informado. Entonces, eso ayuda a informar a la paciente y saber que la paciente siempre va a tener riesgo de algo. La paciente tiene que estar informada. Sí, Sí, tiene que estar informada. El consentimiento informado no solamente para el médico, es para la paciente también, porque tú le tienes que describir las complicaciones que puede tener cualquier procedimiento, sacar una espinilla, sacar Un diente. un diente, cualquier cosa, porque todo en la vida es un riesgo, vivir es un riesgo. Entonces, cada cosa tiene su porcentaje de riesgo y eso lo tiene que conocer la paciente. sí. Nosotros primero y después para poder informar a la paciente. Sí, igual, Sí. y planificar estrategias que minimicen Que las minimicen probabilidades de ese esas riesgo. complicaciones. Claro, esa es la idea. Tú sabes conocer los riesgos, tú haces la política de salud, vamos a decirlo así, Ujú. para limitar ese riesgo y que no sea un riesgo que vaya a dejar secuelas tampoco. Y cómo afrontar esas complicaciones De también, eso. porque como decía... Para eso, fíjate, en Colombia fácilmente ellos ya tienen una especie de bolsa que se pone debajo de la camilla ginecológica cuando dan a luz que recolecta la cantidad de sangre que va perdiendo. Claro, un porcentaje con líquido Es un amniótico, otra cosa. aproximado. Pero te sacan ya el porcentaje de sangre que estás perdiendo. Entonces ahí ya tú sabes qué tienes que hacer, que poner oxitocin con mayor dosis, que si bloquear misoprostol, que si hacer masaje, que si hacer el otro, que si hasta terminar en histerectomía. Con cantidad de sangre a colocar, todo eso está ya científicamente pautado, que es la alarma roja, que es el que estar pendiente de eso. Nosotros no tenemos nada de eso acá. ¿Cómo lo hacemos? Por compresa. ¿Cuántos cc es una compresa enchumbada? Como 240 200, cc. 240. Bueno, para ahí más o Sí, menos. lo mismo Entonces, pasa con las gasas y uno va cuantificando. sí, ahí que nosotros somos maravilla porque para demostrar cuánto ha sangrado una paciente en un acto quirúrgico, Toca como en la vieja escuela. Sí, Calcular. toca. Es así, pero sí Bueno. podemos. Hablemos de las tacitas. Sí, hablando justamente de eso y de la vieja escuela, yo había puesto respeto y evolución. Respeto, pues ya lo mencionó muchísimo el doctor durante la conversación con respecto a todo, ¿no? Ese momento tan único, inigualable que se vive en el nacimiento de tu hijo. Tratar de que sea lo más humanizado posible, enseñar al personal que está a nuestro alrededor, muchas veces nos corresponde a nosotros porque puede tener esa mamita un enfermero que acaba de iniciar y que obviamente no está manejando estos términos, o un residente que tampoco está manejando esta información porque no es información que se dé de base en las carreras, que también sería, ahorita que estoy profesora universitaria, buenísimo incluir este tema en el pensum normal de siempre. O sea, yo siempre digo, yo en mi carrera de medicina no me gustaron los partos, ni la rotación de obstetricia, ni nada de esto. Y yo me enamoré del parto con el parto humanizado cuando empiezo a trabajar ya de pediatra. Y yo me empiezo a ver y yo, no, pero esto no es tan
terrible como, Claro, la gente lo ve de como repente lo un sangrero, pero es pensaba. bonito. Estos Sí, gritos y aquella bonito. cosa tan terrible y no, esto es bellísimo, es diferente, ya no es aquello a lo que se le teme tanto, ¿no? Y evolución, bueno, porque precisamente es lo que ha venido ocurriendo con humanizar una cesárea, con humanizar un nacimiento, un parto. Para allá vamos, a seguir evolucionando y a Yo seguir creo que eso trabajando va a llegar. porque cada vez más personas tengan este beneficio tan maravilloso. Eso va a llegar. Yo le coloqué a mi taza respetar y acompañar. Casi que lo mismo, ¿no? Sí, porque sobre todo la parte del respeto, respetar el criterio de tu médico, porque siempre tenemos que confiar en nuestro equipo, en tu médico tratante, en si te dice esto se puede, confía que se va a poder. Y que también el médico respete lo que tú desees. Es como un respeto, digamos que mutuo, para que el fin sea Como toda relación, ¿no? como toda Sí, relación, como toda es como relación dando y dando, de sí. humanos, Sí. de animales inclusive. Sí, es como tratar de negociar qué es lo mejor que me beneficie, que beneficie a nuestro bebé, pero que sea médicamente seguro. Y para eso están ustedes. Porque si no, no existieran tantas opciones de las que estamos hablando. Parir en agua, parir en casa, el parto humanizado, respetado, la vertical, cesárea, parto vertical, como que usted quiera parir como Sí. quiera parir. Porque a veces dicen, yo voy a parir guindada y terminan en... Sí, porque en- ese momento es el que decide. O piden la camilla, no aquí, yo me quiero acostar aquí. Hay que esperar qué sucede. Y para poder acompañarse. Porque si no existe este respeto, esta comunicación, esta información, el acompañamiento no va a ser real, que es lo que necesitamos en ese momento tan importante y tan vulnerable. Yo sí siento que te sientes completamente vulnerable. O sea, ahí puede pasar, es lo que uno siente, de repente no, pero es lo que sientes, que puede pasar cualquier cosa y no vas a poder hacer nada al respecto. Porque lo que estás es ahí sirviendo de canal para la llegada de tu bebé. Exacto. Ahora me toca a mí la taza. Sí, Orlando. Sí. una Bueno, frase ya he para hablado, yo me despedirnos. facilito porque ya he hablado ya bastante. Que la protagonista es la paciente, la mujer. Eso no resume, esto es parte de las otras dos cosas que han hablado ustedes, de lo que es lo más importante. Este es como parte de ello. La protagonista es la mujer. La mujer tiene que sentirse como lo más importante para una maternidad. Y para una maternidad sana, por supuesto. Nosotros lo que vamos a facilitar que sea sana, pero la mujer es la protagonista, no somos nosotros los médicos. No es ni la pediatra, no es ni los compañeros licenciados en enfermería, no es el obstetra, es la mujer. Nosotros todos debemos acompañarla, debemos respetarla y hacerla que ella que se sienta como que es la que va a decidir qué va a hacer con su maternidad. Parto, cesárea, después en la crianza tan importante. Que sea la protagonista. La mujer es la protagonista en eso, durante esas 40 semanas y el resto de la vida. Ustedes son la protagonista. Hasta que Lorenzo y Loredana, Joder. hasta el estén viejos, tú eres la protagonista. Tú vas a seguir siendo la protagonista. Tú con tu bebé también. Entonces, fíjate que eso hay que dárselo a la mujer, que ella sé que ustedes no, porque ustedes son mujeres. Que es que si Pero no me dan a el la que protagonismo, me lo doy Me yo. lo doy. se mi lo amor. dan, pero hay que dársela, que se Sí. sientan, que se sienta que son la principal arma, el principal valor, el todo es la mujer. Y Sí. nosotros vemos mujeres, tú ves las niñas, tú ves la parte de mastología, y yo veo las mujeres como tal, médicamente. Entonces hay que darle ese protagonismo a ustedes. Ustedes son las más importantes. Ay. Y que las chicas se sientan, las pacientes que a veces no tienen esas herramientas que ustedes han tenido, lo sientan así. Eso a veces es difícil. Sí, y ahí es Pero donde entras tú con ustedes todo porque han esto. tenido herramientas, pero hay pacientes que no tienen esas herramientas para sentirse protagonistas. Entonces, Sí. ¿quién te la tiene que dar? La pareja, la familia y su médico, Y su madre. y su equipo médico. ¿Ok? Ay, Orlando, No, muchas no, gracias no. por venir y decir tantas cosas bellas y Este es maravillosas. mi trabajo. Bueno, Sí. no olviden dejar comentarios,
Seguir en redes al doctor Orlando. ¿Cómo te consiguen Orlando, en el redes? propio Núñez. El El propio propio. Núñez. Sí. Nuestro podcast, suscribirse, compartirlo, darle like. Recuerden que estamos como @ de la A piso a la teta en Instagram. A mí me pueden encontrar como @ manos a las lolas, a mi amiga. Y a mí como pediatra doy Delia Ochoa. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiosito.